Hola a todos, bienvenidos a este canal. Para hoy tenemos dos motocicletas fabricadas en la India. Una de ellas, la conocida Discover 125 de la marca Bajaj y la Raider 125 de la marca TVS. En este comparativo tendremos en cuenta las versiones que se comercializan actualmente en Colombia. Si estás buscando una moto para el uso diario que sea ágil, liviana, maniobrable y bajo coste de mantenimiento, te presento estas dos opciones. En este video mencionaremos motor, parte ciclo, garantía, tecnología, diseño, equipamiento, detalles especiales y su precio. Cada una cuenta con freno de disco en la parte delantera, donde la Raider sobresale por ser de mayor tamaño, siendo de 240 milímetros, y para la Discover de 200 milímetros. Los calipers son de doble pistón y en la parte de atrás ambas con freno de tambor de 130 milímetros. En las llantas, la Discover tiene una medida de 2.7517 y atrás 3.017, la Raider 80-100-17 en la delantera y en la parte posterior 100-90-17. Se debe destacar que las llantas de la Raider son tubeless o sellomatic y en la Discover no lo son, ya que requieren cámara, algo que se puede solucionar por tener rines de aspas. Las suspensiones en ambas son con horquillas telescópicas convencionales, donde el diámetro para las barras es mayor en la Discover, siendo de 33 milímetros, y para la Raider de 30 milímetros. En la parte de atrás ambas cuentan con monosuspensión ajustable en precarga, pero se debe resaltar la cámara de nitrógeno con que cuenta la Discover, que de acuerdo a la marca ofrece muy buena estabilidad en curvas y suavidad en terrenos irregulares. El kit de arrastre de cada una cuenta con cadena horrinada para una mayor duración. En el apartado de la iluminación es notable la diferencia, ya que el faro y el stop de la Raider cuenta con tecnología LED, algo de lo que carece la Discover, y lo único que comparten son las direccionales con luz convencional. En el diseño de estas motos se destaca la Raider por ser un diseño nuevo para la marca, sin tomarlo de otras motos, muy moderno, con líneas bien marcadas, un tanque muy llamativo, quilla en la parte baja del motor. La apariencia de su faro tipo Transformer le dan imponencia, cuenta con sillín dividido, aunque las asas o agarraderas no le hacen contraste con el aspecto de la motocicleta. La Discover, a pesar de que lleva muchos años en el mercado, no ha tenido muchos cambios, haciendo énfasis en la línea actual ST, pero a pesar de esto no deja de ser una moto con muy buenas dimensiones, gracias a su voluminoso tanque sumado a un sillín bastante amplio y la parte de la cola ligeramente hacia arriba que le hace toque deportivo. En Colombia se maneja otra variante, la STR Pro, que más adelante tocaremos ese punto. Como dato curioso, la Discover en la India, que es su país de origen, ya no está en su catálogo, y el segmento de la 125 fue tomado por la línea Pulsar en dos variantes, como se ve en las imágenes. Pasemos a su motor. Ambas son de un solo cilindro, SOHC, quiere decir un solo árbol de levas en cabeza, alimentado por carburador, refrigerado por aire, transmisión mecánica de 5 velocidades. Entre otros datos tenemos en la TVS Raider cilindrada de 124.79 centímetros cúbicos, diámetro y carrera del pistón de 53.5 por 55.5 milímetros, relación de compresión 10-0-1, 3 válvulas, 2 para admisión y una para el escape, una sola bujía, potencia de 12.73 caballos a 8000 revoluciones y un torque de 11.5 Nm a 6500 revoluciones, peso en seco de 113.6 kilos. En la Discover, cilindrada de 124.6 centímetros cúbicos, diámetro y carrera del pistón de 54 por 54.4 milímetros, relación de compresión 9-8-1, 4 válvulas, 2 de admisión y 2 de escape, tecnología de TSI, encendido digital por doble bujía, potencia de 12 caballos a 9000 revoluciones y un torque de 10.79 Nm a 6500 revoluciones, peso de 127 kilos. De acuerdo al papel se destaca la potencia de la Discover y mucho más, que las alcanza a más altas revoluciones gracias a la carrera del pistón, que es un poco más corta, sin olvidar que tiene una válvula más de escape y doble bujía que también contribuyen a su potencia. Y en la Raider se destaca por tener más torque y por ser casi
casi 14 kilos menos pesada que la Discover, quedando con mejor relación peso-potencia. La velocidad de estas motos podría llegar hasta los 115 km por hora, pueden subir un poco más, ya depende de la posición del piloto, si va pegado al tanque, en bajada o en su posición normal de manejo, que es erguido. Son muchas las variables cuando se habla de velocidad, pero las dos sí te pueden dar los 100 km por hora sin tanta exigencia al motor. Pasando al tablero de instrumentos, no se puede negar que la Raider posee uno de los mejores de su segmento, al ser totalmente digital, multicolor, excelente diseño y bastante completo, con indicador de marchas, recordatorio del uso del casco, la hora, revoluciones por minuto, cronómetro, guarda la máxima velocidad, etc. Hay que aclarar que se visualizan menos datos comparados con el tablero de la Raider de la India, ya que ofrece más información gracias a la inyección electrónica. El tablero de la Discover es totalmente análogo con información básica, pero se debe resaltar que tiene testigo de batería baja y en tema de costo sería más económico si llegara a dañarse comparado a uno digital. La capacidad de combustible es igual para las dos, siendo de 10 litros o 2.64 galones. La gasolina recomendada sería corriente o normal y su autonomía dependerá del modo de conducción, el peso que se lleve y otros factores. En promedio estaría por los 160 km por galón. La altura del asiento es prácticamente la misma. Para la Discover es de 780 milímetros y para la Raider de 782 milímetros. Son motos de baja altura, ya depende de la estatura de cada persona, y para que lo tomen de referencia, mi estatura es de 1,62. En otros detalles o tecnologías, en la Discover tenemos puerto de carga USB, tecnología Exhaustec, que según Vallax, gracias a la cámara de expansión permite mayor torque y recuperación en bajas velocidades. Además cuenta con dos versiones, la Discover STR estándar, la cual incorpora defensas, parrilla y maletero, aunque los accesorios pueden cambiar sin previo aviso. Colores: negra con calcas amarillas y azul antártica. Y la Discover STR Pro, que agrega nuevos gráficos, sillín antideslizante, defensas tipo slider y handsavers reforzados. Colores: negro infinito con amarillo y negro con calcas rojas. Más adelante mencionamos los precios. En la TBC Raider, en otros datos adicionales, tiene puerto de carga USB de serie, defensas, tecnología e-touch, que sería arranque instantáneo y silencioso. Aletas o paletas de enfriamiento en la parte derecha del motor. En las especificaciones de esta moto en la India la colocan que está refrigerada por aire y aceite. Gracias a este método, así no tenga radiador. Además, esas paletas están por otras partes del motor. Ducto de enfriamiento donde el aire ingresa por una rejilla y va directamente donde se encuentra la bujía. Espacio de almacenamiento debajo del asiento del acompañante. Colores: negro nebuloso, rojo racing, azul arlequín y amarillo racing. En cuanto a la garantía para las motos, hay una que se llama la garantía legal y otra garantía suplementaria, dando como resultado una garantía total, bien sea por kilometraje o tiempo, ya dependerá de cada marca. Para el caso de la TBC Raider, la garantía total es de 24 meses o 24.000 kilómetros. Distribución y servicio postventa a cargo de Auteco. En la Discover 125 es de 12 meses o 20.000 kilómetros. Distribución y servicio postventa a cargo del grupo UMA. Lo anterior aplica para Colombia. Precio de estas motos con fecha de 15 de agosto de 2022 en sus modelos 2023, que están sujetos a cambio sin previo aviso y no incluye ni SOAT ni costos de matrícula. Para la TBS Raider 125, 7.599.999 pesos, unos $1.791. Para la Discover STR estándar, 6.999.000 pesos, unos $1.650. Y la Discover STR Pro, 7.799.000
174.000 pesos colombianos, unos $1.691. En conclusión, la Raider es una moto con estilo más moderno, fresco, con buenas prestaciones, algo diferente en el segmento de la 125, lamentablemente con menos atributos de la versión que está en la India, ya que en ese país tiene modos de manejo, más funciones en su tablero y además sistema de frenos combinados e inyección electrónica, algo que es obligatorio en ese país pero no lo es para Colombia, y si llegara como está en la India incrementaría su costo y tal vez por temas de precio las personas buscarían otras opciones. La Discover es una moto muy conocida, cumple su propósito como medio de transporte, en precio es más económica y tiene mayor facilidad de conseguir repuestos en el mercado gracias a sus años de trayectoria en Colombia. Sería interesante que las personas que tengan alguna de estas motos, bien sea la Raider o la Discover, compartan su experiencia en los comentarios, y si no la tienen pueden dejar sus opiniones de estas motos y cuál se comprarían y por qué. En el primer comentario les dejo los videos individuales de estas dos máquinas. Apoya este contenido dejando tu like, y para los que llegan por primera vez a este canal, bienvenidos, se pueden suscribir y activar la campana de notificaciones para que estén enterados de primera mano de nuevo material. Como siempre, muchas gracias si llegaste hasta la parte final. Bendiciones para ti y tu familia. Hasta la próxima. Chao, chao.